¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Y en Vía X, en tu propia vía, se abre la comunidad del pensamiento desde Stock Disponible, desde Vía X, para comprender, ¿no?, este destino, hacia dónde nos lleva en este país y en esta sociedad completa, con reflexiones que queremos buscar, como la que trae el siguiente libro, ¿no?, que narra lo que aconteció ese 21 de septiembre de 1976, cuando el vehículo que trasladaba a Orlando Letelier estalló a pocas cuadras de la Casa Blanca en Washington. La bomba mató al ex canciller del presidente Allende y a su secretaria, la estadounidense Ronnie Moffitt, en un crimen que sacudió al mundo entero. Y hoy, un libro que vemos ahí en pantalla, basado en testimonios, archivos personales, también cartas, documentos desclasificados de la CIA, entregan nuevos antecedentes del atentado y apuntan a un autor intelectual del crimen, ¿no?, el dictador Augusto Pinochet. Hablamos con el autor de Matar a Letelier, el historiador estadounidense Alan McPherson. A la distancia, Alan, ¿cómo estás? Bienvenido a Stock Disponible. Muchas gracias. ¿Dónde te encuentras, Alan? ¿De qué ciudad estás? En Filadelfia. Perfecto. Saludo grande a Filadelfia, entonces. Oye, Gracias. Alan, Matar a Letelier, ¿no?, nuevos documentos desclasificados. ¿Qué significó para ti también como historiador reconstruir un caso también que sacudió, por supuesto, a Estados Unidos? Primer atentado terrorista en suelo estadounidense, para muchos historiadores también. Sí, fue muy importante para mí porque es un caso de terrorismo internacional, entonces fue bastante importante para los Estados Unidos y no solamente para los chilenos, aunque la víctima principal fue un chileno. También hubo una norteamericana Sí. que fue matada, y también un norteamericano en auto que sobrevivió. Y entonces para el gobierno norteamericano era muy importante de resolver ese crimen internacional en la capital de Estados Unidos. Claro, te refieres a Ronnie Moffitt, ¿no?, y su marido Michael, que Michael cuenta como sobreviviente muchos antecedentes que tú pones en el libro también, Alan, de cómo fue la brutalidad de este crimen, de esta bomba puesta a escasas cuadras, 14 cuadras de la Casa Blanca, ¿no? ¿Por qué se llegó a Sí, esto? ocurrió en el Sheridan Circle, que es como un círculo de circulación, dentro de un lugar donde hay muchas embajadas y frente a muchas embajadas. Entonces era un acto de terrorismo bastante bravo para el Estado chileno. Y fue cerca de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, Sí. y entonces no se podía ignorar por las autoridades norteamericanas. Eso fue un gran error del gobierno de Pinochet, de hacer algo que iba a empezar una investigación internacional. Ahí estamos viendo imágenes del único sobreviviente, ¿no?, de los tres que estaban en ese auto, de Michael Moffitt. ¿Por qué Letelier? ¿Por qué Letelier? ¿Por qué Pinochet se ensaña con la figura y da la orden de asesinato en estas circunstancias a Letelier? Sí, buena pregunta. Letelier representaba un tipo de exiliado que se oponía a la dictadura de manera pacífica y de manera abierta a todas las tendencias antipinochetistas del exilio. Entonces, aunque Letelier era un socialista del gobierno de Allende, él podía hablar con los conservadores, con los demócratas cristianos, con otros de la derecha, de la izquierda, que se hacían antipinochistas, y también podía hablar con el Congreso de Estados Unidos y con otros países como en Europa para boicotear el gobierno. Y entonces de esa manera era un personaje que podía hacer mucho daño al gobierno de Pinochet al exterior. Perfecto. Tú señalaste, Alan, que Pinochet ya había amenazado, ¿no? Cuando Orlando y su familia parten al exilio después del golpe civil y militar, Pinochet le habría dicho, no te metas, no actúes contra mi gobierno, y aún así, por supuesto, lo hizo Orlando. ¿Tú crees que eso también sentenció su destino?
Sí, claro, porque después del golpe fue preso durante casi un año en la isla Dawson. Y al salir de eso y salirse al exilio con su familia, Ujú. Pinochet lo dice directamente, no se puede meter con mi gobierno, aunque sea al exilio, y entonces hacerlo y hacerlo desde Washington, donde Ujú. la voz del exilio es mucho más fuerte. Claro. Eso era un insulto. Entonces Pinochet quería mandar un mensaje a todos sus opositores al exterior de decir que eso no se acepta. Claro, y la relación que tenía Pinochet con Letelier, ¿cómo era? Porque cuando era ministro de Defensa, bueno, él ocupó tres carteras, Orlando Letelier, dentro de la UP, una de ellas ministro de Defensa. Cuando era ministro de Defensa trabajó, ¿no?, con Pinochet. Pinochet le llevaba el maletín, ¿no?, como también se dice a Orlando Letelier. ¿Qué relación se cuaja ahí? Bueno, era la relación que Pinochet tenía con todos los ayudantes de Allende y era que tener como un doble rol, de ser Ujú. muy obsequio con ellos y llevar su maletín y todo eso y ser muy amistoso con sus mujeres y todo eso, pero al mismo tiempo de preparar planes de golpistas del otro lado. ¿Qué es lo que, qué es lo que pensaba Estados Unidos, puntualmente la CIA, que según los documentos que tú recabas en este libro, Alan, seguía desde la de 1960 la figura de Orlando Letelier, que estaba tomando Letelier desde Washington también un poder importante, desde la izquierda y haciendo y trabajando en relaciones exteriores también. ¿Qué opinaba la CIA de Orlando Letelier y que estuviera puntualmente en Washington, no? Sí, tenemos documentos de la CIA de los años 60 y porque la CIA lo seguía hace mucho, porque él trabajaba en Washington en los años 60 y regresó como embajador en el 70 y la CIA siguió espiar contra el gobierno de Allende y bueno, tenía una idea bastante compleja de Letelier. De un lado lo veía como alguien peligroso porque representaba los intereses del marxismo internacional, pero Ujú. de otro lado lo respetaba como personaje bastante moderado, bastante pacífico y una persona que representaba bien a su gobierno. La CIA, como el Departamento de Estado, como Henry Kissinger, Ujú. todos pensaban más o menos de la misma manera. O sea, además de ser embajador, o sea, tenía una cercanía con muchas de estas personalidades también, ¿no? Desde otro ángulo, ¿no? Y, y, Sí, era una personalidad que claro. respetaban por ser Disculpa, suficiente. ahí lo tenemos con Kissinger, nada más, nada menos, ¿no? El brazo derecho de Nixon en ese gobierno, ¿no? Sí, y Kissinger también, él tenía un doble rol porque era bastante amable con él en persona, en vivo, pero cuando hablaba con Pinochet, Pinochet mencionó dos veces a Kissinger ¿Ya? que Letelier era un problema para él y él quería eliminar sus opositores en el exilio y Kissinger no dijo nada en contra de eso. Oye, interesante, Alan, la figura de Kissinger, que todo esto es un centenario que todavía está vivo, ¿no? Ya está cerca de los 100 años ya. También ha tenido juicio en contra precisamente por su rol lo que significó el golpe militar aquí en Chile. ¿Qué sabía realmente la CIA interiormente el FBI de este atentado? Tú señalas en el libro que ya se le había advertido a Kissinger de lo que era esta operación llamada Cóndor, que aunaba varias dictaduras del continente encabezadas por el Mamo Contreras y que podía venir un atentado así. ¿Cuál es el rol que le cabe a Kissinger y también a la CIA en esto? Bueno, si Kissinger y la CIA habían ayudado a Condor a formarse y a buscar información sobre marxistas en América del Sur, sabía también que Condor iba a intentar de asesinar opositores fuera de América Latina,
pero Kissinger dijo a todos sus embajadores de no mencionar eso a Ah, mira. los gobiernos de América del Sur para no insultarlos. Y Mm. entonces ellos sabían, pero no querían como quemar sus líos con esos gobiernos. La CIA es más o menos lo mismo. De lo que sabemos, que dicen los documentos, hay que precisar que ni la CIA ni Kissinger o el Departamento de Estado sabían que Contreras o la DINA iba a asesinar a Letelier. Entonces, eso no sabían que iban a asesinar a Letelier o a cualquier otra persona en Estados Unidos. Entonces, creo que fue una verdadera sorpresa para el Estado norteamericano. Ah, sí, ¿ah? Ya, eso es lo que has recabado con los últimos informes ha visto también, y este también se basa mucho en entrevistas y testimonios actualizados de lo que ha sido este caso y de gente que participó de alguna manera o fue testigo de él, ¿no? Sí, bueno, la CIA no participó directamente, no sabía nada. Lo que sabemos es que después del crimen, la CIA no quería ayudar a la FBI para resolver ese crimen, porque para la CIA no era un gran problema que habrían matado a un comunista, primeramente, y Ya. dos, no querían perder sus líos con las fuerzas de represión en América Latina. Sí, expliquemos que por ley de ustedes, de Estados Unidos, la FBI trabaja intramuros, digamos, dentro del territorio, y la CIA trabaja extramuros, fuera del territorio, ¿no? Por eso es que se producen estos roces, me imagino, también, ¿no? Sí y no, porque de una manera la FBI también tiene agentes en América Latina Claro, y puede trabajar a través de ellos, pero no comparten mucha información y la claro. CIA no quiere compartir información con la FBI y la Ujú. FBI no quiere compartir mucho porque la CIA, porque teme que la CIA vaya a dar esa información a la DINA de Chile. Sí, tú decías precisamente que la CIA no creía que este atentado era comandado desde Chile por Pinochet, ¿no? Existió también la teoría de que pueden haber sido grupos de izquierda para desestabilizar precisamente a Pinochet. Sí, y no solamente la CIA, en el día del asesinato, en las semanas que siguen, Ajá. casi todas las autoridades de inteligencia de Estados Unidos, aún mismo los periódicos moderados como el Washington Post, el New York Times, casi todos dicen que ese crimen es tan tonto que el gobierno de Chile no pudiera haber Mm. sido ese crimen y tiene que ser un crimen por la izquierda violenta que trata de como frame el Claro. gobierno de Chile. Sí, no, impresionante. He tenido la oportunidad de estar ahí en esa rotonda, Alan, y realmente no se entiende cómo se llegó a eso, ¿no? Porque una rotonda en el corazón de todas las embajadas, del centro diplomático, nada menos que de Washington, entonces uno dice, ¿cómo no? Mira, ahí estamos viendo imágenes de cómo quedó el auto, cómo se llega a esto, cómo este cubano, Virgilio Paz, que finalmente el que activa el botón de la bomba, cómo se llega a la cadena de mando desde Pinochet hasta ese par de cubanos que lo que siguieron hablando Letelier hasta causar este atentado. Sí, es una historia muy compleja Ahí está Virgilio Paz Romero, disculpe. Mm. y se hacen muchos errores en esa cadena de órdenes. La cosa es que Contreras dice a su hombre derecha, su mano derecha Espinosa, de encontrar a Mm. alguien para asesinar Pedro a Espinosa. Leticia. Espinosa, sí, pero Mm. Espinosa. Y Espinosa se encuentra con Michael Townley, que es norteamericano, pero vive en Chile. Y Townley puede hacer la bomba, pero también necesita ayudantes que son chilenos que viven en New Jersey. Y Mm. ellos quieren asociarse con Pinochet, que es como el antimarxista más grande de América Latina, y ellos quieren un estatus más elevado a través de ese asesinato, y entonces lo ayudan a hacer la bomba. Él pone la bomba bajo del auto la primera vez, pero ellos, los cubanos, son los que empujan el botón, que sigan el carro. Y al principio el plan era de asesinar
Letelier de manera muy sutil, sin que se sepa que sea del gobierno chileno. Entonces, como puñarlo en la calle o algo así, pero Townley decide de hacerla con una bomba y se asocia con los cubanos y ellos, los cubanos, a ellos no le molestan dónde se hace el asesinato, entonces lo hacen en un lugar muy Increíble, público es impresionante. y con norteamericanos en el auto. Y esos son dos problemas importantes. Bueno, tú cuentas que en un comienzo, en la primera intentona de Townley de llegar a Estados Unidos a través de Paraguay, él viajaba con gasarín, ¿no? El que le preparaba Berrío en un perfume de Chanel 5. O sea, Sí. esa era la primera, como tú estás contando, primero hacerlo más, aquí se dice en Chile, más piola, ¿no? Más subterráneamente, y termina haciendo este bomba ahí a 14, a 10, 14 cuadras de la Casa Blanca en medio de todas las embajadas del mundo, ¿no? Impresionante. ¿Cómo cambia la relación de aquí en adelante? ¿Qué significa para la dictadura este atentado que es tú, Alan? Bueno, difícil decir porque no tenemos el pensamiento de Pinochet al decidir de matarlo, pero yo pienso que para la DINA, para Chile, el atentado significa la subversión de impunidad. Durante la Guerra Fría, esos gobiernos militares del Cono Sur podían hacer casi cualquier cosa que querían en el mundo y nunca había un costo a pagar para ellos. Y entonces y lo podían hacer como en París o en México o en cualquier país. Y entonces decidieron, ¿por qué no hacerlo en Washington, D.C.? Los norteamericanos, a ellos no le importan si matamos a comunistas en cualquier lugar del mundo y entonces eso vamos a hacer. Y los cubanos pensaban exactamente lo mismo, que iban a tener impunidad por ese crimen. Sí, sí. Eh, Igual, aún así, Pinochet siguió relacionado con Estados Unidos, viajó, de hecho, a Estados Unidos luego de este atentado. ¿Cuándo comienza realmente Estados Unidos a darse cuenta de quién era Pinochet, al menos después hasta dónde podía llegar? En realidad, Pinochet ya sabía hace rato quién era, digamos, pero hasta dónde podía llegar Pinochet, el, el crimen de Pinochet. Sí, bueno, toma muchos meses, si no 1 o 2 años antes que la mayoría de los norteamericanos se dan cuenta que ese es un crimen de Pinochet. Y hay que encontrar a Michael Townley para tener una prueba. Entonces, en el año 78 se sabe que casi seguramente Pinochet es el autor intelectual de eso, o por lo menos su servicio de seguridad, la DINA, es el autor de ese crimen. Y entonces, de este lugar en adelante, es mucho más difícil para Pinochet de tener relaciones diplomáticas o militares normales con Estados Unidos. Una cosa que pasa y que es muy interesante es que el Congreso de Estados Unidos pasa una ley que dice que para tener relaciones diplomáticas o militares normales entre Estados Unidos y Chile, tienen primeramente que resolver ese crimen específico de Letelier y Moffitt. Y entonces por eso las relaciones de Washington y Santiago nunca van a ser normales hasta los años 90, hasta que se resuelve Exacto. ese crimen. Y eso es un problema para Pinochet. ¿Y qué significa para la historia de tu país, Alan, este crimen? Y el asesinato ahí tenemos a Ronnie Moffitt, ¿no? De una ciudadana estadounidense también, que por casualidad se subió a ese auto esa mañana del 21 de septiembre. Sí, era Junto a por su marido. casualidad, porque sí, sí. Am, bueno, significa para Estados Unidos más un crimen de terrorismo que un crimen que tiene que ver con Chile. Porque el Congreso ha pasado muchas leyes después de eso, de tratar de controlar el terrorismo o el dinero de estados que apoyan el terrorismo, y entonces ha sido una cuestión legal y más que una cuestión de la Guerra Fría. Pero para Chile era algo que iba a empujar el fin del gobierno de Pinochet en los años 80 y 90. Claro, que hay que recordar que Pinochet, un criminal, digamos, llega al poder, también ayudado por Estados Unidos, y mira cómo se le devuelve este criminal
en su propio suelo, ¿no? Y en su propia capital. Exactamente. Sí, Claro. es un criminal en muchos países, pero nunca paga el precio de criminalidad. Por último, Alan, ¿qué reflexión te gustaría a ti, como también como investigador, como historiador, dejar con este libro, ¿no? A la llamada historiografía, al análisis de la historia de aquí en adelante? Ujú. Sí, buena pregunta. Los libros que han sido publicados antes del mío, hace como décadas, empujaban la culpabilidad del crimen. Tenían que probar que el crimen era un crimen de Pinochet, de Contreras, y con alguna, bueno, ayuda de la CIA. El libro mío es diferente porque los personajes principales son los sobrevivientes. La viuda Letelier, la familia de Ronnie Moffat, y ellos son importantes no solamente por su sufrimiento, pero porque son ellos los que empujan la FBI, el gobierno norteamericano, el gobierno chileno a hacer algo, y son ellos que buscan justicia. Entonces, el mensaje del libro es que individuos privados y no del Estado tienen un rol importante a jugar, a empujar las autoridades a buscar justicia en contra de las violaciones a los derechos humanos. Alan, a nombre del equipo, muchas gracias por tu entrevista y felicitaciones, ¿no? Por este reportaje que además está muy bien escrito, ¿eh? Tiene una pluma también que remece, como por ejemplo explicas lo que fue puntualmente el atentado contra Orlando Letelier y la familia Moffat, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que esté bien. Hacemos una pausa. Seguimos hablando ahora del poder que hay en la cultura popular. Hablaremos de las franjas políticas a la vuelta de una pequeña pausa.